repetimos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente está enfocado hoy en las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos. Por primera vez en 17 años, un presidente ecuatoriano fue recibido en la Casa Blanca. Lenín Moreno se reunió recientemente con su homólogo Donald Trump y abrió el camino para impulsar un acuerdo comercial y normalizar las relaciones bilaterales que se mantuvieron tensas desde la gestión del exmandatario Rafael Correa. Desde la capital de Estados Unidos, Moreno ofreció una entrevista al canal NTN 24 con Gustavo Alegret. Vamos a escuchar la conversación. Presidente Lenín Moreno, gracias por estar en NTN 24. Encantado, Gustavo. Un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigiosísimo canal. Culmina hoy un viaje de 3 días de trabajo en Estados Unidos, un viaje que ustedes han calificado de exitoso, y hay varias cosas que ya han puesto ustedes sobre la mesa, muchas de ellas vinculadas al tema económico. El anuncio de una posible negociación de tratado de libre comercio, la inclusión en América Crece del Ecuador. ¿Cómo van estas medidas económicas a contribuir a pacificar el país? Bueno, bastante y mucho. Bueno, la pacificación del país está dada. No se olviden ustedes que a raíz de lo que el gobierno tomó la decisión de dejar insubsistente el subsidio, que generó una reacción por parte de sectores indígenas, pues inmediatamente el país volvió a la normalidad. No ha pasado absolutamente nada a partir de ese momento que no sea continuar con los diálogos para lograr que la focalización de los subsidios se convierta en una realidad. No olvidemos que el subsidio no es un subsidio que beneficia al país ni beneficia a los más pobres. El subsidio a la gasolina y el diésel beneficia fundamentalmente a los contrabandistas de combustible que se los llevan a Colombia y Perú para venderlo más barato. Beneficia a los fabricantes de narcóticos, porque es uno de los precursores precisamente de los narcóticos y quieren tenerlos pues cerca de su frontera. Eso, y en tercer lugar beneficia a quienes tienen autos de alta gama, que son los que realmente sacan provecho de ello, obteniendo un combustible prácticamente casi a la segunda o tercera parte de su valor. Pero sin embargo pues decidimos dejar insubsistente el decreto y en este momento estamos, entiendo que a poco tiempo de poder llegar ya a un acuerdo final acerca de la eliminación de una parte de los subsidios y focalizarlos, que es lo más importante. ¿Qué es lo que está impidiendo que se llegue ya a ese acuerdo? Absolutamente nada. Siempre que un gobierno da una medida, existen aquellos que piensan que fue hecha muy rápido, sin el suficiente diálogo, y aquellos que en cambio dicen que ha sido muy tarde. Eso entra dentro de la subjetividad de cada ser humano, pero nosotros pensamos que fue a tiempo. Sin embargo, pues la reacción no fue únicamente de los sectores indígenas, que se sentían afectados. Fueron principalmente por la intervención de un país extraño, lo menciono específicamente Venezuela, desde el cual se manejaron los trolls y muy seguramente se dio el dinero para muchas de esas actividades, desde el gobierno anterior, desde el narcotráfico y desde la guerrilla. No se olviden que participaron de forma agresiva, violenta, delincuencial, muchos grupos delictivos que operan en el país, ¿no? ¿Está usted trabajando con la idea de quitarle el subsidio a la gasolina extra y no al diésel? Lo estamos conversando. ¿Pero esa sería la vía por la que están ustedes trabajando? Tendrá que surgir del diálogo el acuerdo. Vamos a dialogar y que en base a eso vamos a llegar a un acuerdo. Y es por eso que cuando hablamos de un acuerdo comercial, nosotros cuando hablamos de acuerdos estamos hablando de compromiso, porque cuando hablamos de diálogo es la forma como un gobierno y su política implementa, una política implementada para escuchar el pensar distinto, el pensar diferente, el adentrarse en ese pensar. Pero claro, el diálogo ya compromete. Entonces el acuerdo ya compromete, no el diálogo. El acuerdo ya compromete y esperamos pues que también, ya que tocamos el tema acuerdo, el acuerdo con Estados Unidos sea lo más conveniente para los dos países. Es un deseo sentido principalmente en los sectores productivos de ambos países y se va a empezar a retomar el diálogo al respecto
entiendo que el próximo mes. ¿Teme usted que pueda haber un nuevo octubre en el Ecuador? Bueno, un poco difícil decirlo, porque no se olvide, Gustavo, que no fue precisamente tan espontáneo, fue fabricado. Entonces, claro, las cosas fabricadas, las acciones fabricadas son un poco más difíciles de predecirlas que aquellas que son producto de condiciones reales. ¿Y esos grupos que contribuyeron a esa fabricación aún tienen actividad en el Ecuador? Pero siempre están tratando de desestabilizar no únicamente el Ecuador, sino todos los gobiernos democráticos de América Latina. Quieren volver a implementar en los países el socialismo del siglo XXI, que fue realmente un fiasco económico, un fiasco político y sobre todo un fiasco en el respeto a los derechos humanos y en el respeto a la libertad de expresión. ¿Qué tipo de actividades subversivas están realizando en los últimos meses? Permanentemente, principalmente desde las redes. Desde las redes, que es el mecanismo perverso que se han encontrado para poder mentir, para poder distorsionar, para poder fabricar noticias falsas. Ese es el mecanismo que utilizan. Ventajosamente, pues ya la gente no los cree, ya la gente perdió confianza en lo que ellos dicen y está confiada principalmente en el destino democrático de su país. ¿Tiene usted constancia de que haya elementos físicos, personas activas hoy dentro del Ecuador que están contribuyendo a esas actividades subversivas? Nosotros los tenemos permanentemente identificados, inclusive tienen juicios, ya sea juicios por acciones subversivas o ya sea por juicios por corrupción. Están perfectamente identificados. Lo que están tratando es de tapar esas acciones y demorar los juicios, y seguramente estar a la expectativa de pescar en ríos revueltos si es que en algún momento vuelve a presentarse una circunstancia como la de octubre. En ese sentido, usted ha mencionado Venezuela en la reunión que mantuvo usted con el presidente Donald Trump. Hablaron de Venezuela. Claro, ¿Le pidió usted ayuda al presidente Trump para hacer frente a esas actividades subversivas? Bueno, esa es una tarea que más bien le corresponde en inicio al pueblo venezolano, que cada pueblo decida su destino. Sin embargo, cuando un régimen se vuelve autoritario, se vuelve agresivo, se vuelve violentador de los derechos humanos, se vuelve violador de la libertad de expresión, pero sobre todo mata de hambre a un pueblo y le mata no solamente de hambre, sino de enfermedades, de falta de provisión de medicinas para que puedan curarse. Es por eso el éxodo de casi 5 millones de venezolanos. En esas circunstancias creo que la reacción internacional debería ser más y más contundente cada vez. ¿Qué espera? ¿Qué quiere decir más contundente? No, eso es una decisión que hay que tomarla en su debido momento. Pero usted hace un deseo. Me imagino que está pensando usted en más sanciones, una intervención... Bueno, las sanciones están dadas. Las sanciones están dadas. Todo lo demás ya corresponde al futuro, a lo que diga el futuro. ¿Y qué más va a hacer Ecuador? Ahí sí depende de usted. Bueno, no, Ecuador seguir insistiendo en que es un régimen despótico, es que es un régimen violentador de los derechos humanos y, por supuesto, seguir ratificando permanentemente nuestro sentimiento de amistad, de respeto y de reconocimiento a la Asamblea Nacional y al presidente legítimo de Venezuela, el señor Juan Guaidó. En las últimas horas ha habido un episodio que llama poderosamente la atención de los medios de comunicación y de la indignación de los venezolanos, y es la detención del tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es deplorable. Es deplorable desde todo punto de vista. Lo único que estaba haciendo el tío es acompañando a su sobrino para procurar guardar en algo que no lo violenten, que no le agredan. Lastimosamente ocurrió. Y quien estaba un poco llamado y para ello fue para protegerlo fue detenido. Fue detenido con una acusación que dista completamente de la realidad, que nadie se la cree. Pues ellos han vivido la mentira permanentemente y una mentira más, pues realmente no sentirán ellos que no les afecta. A nosotros sí nos afecta porque siempre estamos a la expectativa de que sea la verdad la que brille. Le quiero preguntar por el caso Sobornos. Hoy el expresidente Rafael Correa ha visto cómo le han rechazado su petición de recusar a parte de los jueces del caso. ¿Teme usted que está buscando argucias legales para retrasar y dilatar ese proceso y conseguir poder inscribirse de alguna manera en las elecciones? A diferencia de lo que ocurrió en el tiempo de Correa, en la cual los dictámenes de la justicia salían de Palacio, ahora la función judicial y las funciones de transparencia tienen completamente autonomía y libertad y ninguna intervención por parte del Ejecutivo en sus acciones. Será la justicia la que termine
el futuro de esos juicios. Una cosa es la justicia y la otra la percepción de paz social, de estabilidad. Rafael Correa ha hecho declaraciones en las que incitaba a esas protestas en contra de su gobierno. Imagino que si Rafael Correa consigue un puesto de representación pública, eso no contribuiría mucho a la paz social. ¿Teme que Correa pueda conseguir, con la popularidad que hoy aún tiene, una posición, como por ejemplo en representante de la Asamblea en el exterior, en Europa? Bueno, la popularidad que tiene es una cosa que ellos mismos han fabricado desde las redes sociales, las cuales manejan con ingentes recursos económicos. Y usted perfectamente lo sabe, Gustavo, o sea, todos lo sabemos que de alguna forma, a lo mejor, no lo digamos de manera pública y abierta, eso es otra cosa. Pero sí, la percepción es esa precisamente, de que están pensando desestabilizar de manera permanente y que su única intención no es sino dilatar los juicios, desprestigiar a la gente que ahora de manera autónoma está tomando sus decisiones y pues ver la posibilidad de salir lo más indemnes posibles de algo que todo el pueblo ecuatoriano y todo el mundo sabe que fue una pandilla que se robó el Ecuador. ¿Cree usted que está buscando inmunidad de alguna manera? Sí, claro que sí, claro que sí. Inmunidad, pero sobre todo impunidad. Tengo que terminar, pero quiero preguntarle también por el conflicto que ha tenido usted con la CIDH, con ese famoso informe en el que se denunciaban una decena de muertos y más de 1.300 heridos. Dijo su gobierno que era subjetivo y que estaba vinculado a intereses políticos. ¿Todavía lo piensa? Bueno, le voy a comentar. En forma particular, nosotros hemos sido muy respetuosos con esas instancias. Pero yo en algún momento lo dije y se los dije a ellos, precisamente, que tengan bastante precaución de las decisiones y de los análisis que hagan, porque precisamente a veces las decisiones mal tomadas y sesgadas son las que llevan a que los ciudadanos pierdan confianza en instituciones prestigiosas como esa. Uno de los elementos es que recogieron las opiniones únicamente de un sector y de una persona que terminó representando al sector, que les dio la informaciones tan falsas que la gente vio completamente lo contrario, que el mundo vio completamente lo contrario, que vio unas Fuerzas Armadas y una policía que lo único que estaba haciendo es su tarea, defender la integridad física y los bienes de los ciudadanos y del sector público, nada más, y que inclusive se inventaron 3 muertos que no existían. Pero nos han dicho que el informe de la ONU... 3 muertos que no existían, creo que quedó claro, ¿no? Sí, pero hay un informe de la ONU que va en la misma línea que el de la CIDH y usted todavía no lo ha hecho público. ¿Van a hacerlo público? Bueno, mire, Gustavo, nosotros sabemos perfectamente cómo funcionan algunas instancias. Manifestaremos de forma respetuosa y democrática nuestra inconformidad con aquello. Pero sobre todo, vuelvo a recalcar, es la evidencia, aquello que el mundo y el pueblo ecuatoriano observó y que se dice en los informes una cosa totalmente diferente. Bueno, pues que estamos en un mundo bizarro, que estamos en un mundo en el cual los conceptos, como decía Bauman, cambian de un momento a otro y que la verdad sufre distorsiones de un momento a otro. Bueno, yo creo que ventajosamente la ciudadanía sabe perfectamente cómo actuamos, sabe perfectamente lo que pasó y el mundo pudo verlo. Porque es lo mismo que está pasando en Colombia, es lo mismo que está pasando en Chile. Es algo que se repite y cuando algo se repite, pues es fácil conceptualizarlo de mejor manera. Y tengo que terminar, pero tengo una duda al respecto de los acuerdos que usted ha alcanzado con Estados Unidos. Ajá. Va a haber más lucha contra el narcotráfico. Sí, claro, el gobierno sí. de Rafael Correa terminó esa cooperación con Estados Unidos. Así. ¿Cree usted que ese gobierno, y particularmente Rafael Correa, tenía o permitió negocios ilícitos por beneficio personal? Bueno, permisividad para el tráfico de droga hubo. Permisividad para el tráfico de droga, comprando helicópteros que no sirvieron para nada, supuestamente para el control, comprando radares que nunca funcionaron y desmantelando a las Fuerzas Armadas. Entonces, es que eso no fue colaboración. Si eso no fue permisividad, pues ¿qué fue permisividad y colaboración? ¿Correa se enriqueció personalmente, cree usted? No lo sé, no lo sé. Es un poco difícil decirlo, pero lo que es verdad es que cundió la corrupción en el país en su periodo y eso suele ocurrir cuando los gobernantes tratan de perpetuarse indefinidamente en el poder. Necesitan mucho recurso para mantener la opinión y ahora para manejar redes y manejar a su versión. Presidente Moreno, gracias por haber estado en Gustavo, el muy Tele24. gentil, muchas gracias. Un saludo a todos.
Entrevista en primicia con Gustavo Alegret, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, desde Washington, donde finaliza el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, su visita por Estados Unidos. Después de la pausa, vamos a debatir qué queda de esta reunión entre Lenín Moreno y Donald Trump. ¿Qué deja específicamente para el Ecuador? Todo esto después de comerciales aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos. Hoy en Suma la Noticia hablamos de la visita del presidente Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, a Estados Unidos, y preguntamos qué deja para Ecuador, sobre todo esa reunión tan importante entre Lenín Moreno y Donald Trump. Escuchábamos anteriormente al presidente en una entrevista con Gustavo Alegret hablar sobre todo en el tema de la ayuda para combatir el narcotráfico. En ese tema quiero ahondar y quiero saludar a la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki. Embajadora, qué gusto saludarla. Qué gusto, Andrea, un placer hablar contigo. Qué gusto, a los tiempos. ¿Cómo están? A los tiempos, y la felicito por su nuevo cargo y por cómo Muchas también gracias. dentro del país y afuera le han aplaudido por lograr esta visita. ¿Fue muy difícil? No, no es difícil nada, todo es fácil. Cuando uno quiere y es positivo, todo se da. Lo importante es pensar positivo, y así que así tenemos que ser todos en Latinoamérica, especialmente nuestros países de los Andes. ¿Cómo consiguió usted esa reunión? Sabemos y conocemos su larga trayectoria en Estados Unidos y su buena amistad con el presidente Donald Trump, pero embajadora, 17 años que Estados Unidos y la Casa Blanca no le abrían las puertas a un presidente ecuatoriano. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo lo logra? Bueno, es que yo estuve aquí de embajadora antes, estuve aquí Sí. hace 20 años de embajadora también, y claro, lo que pasó con el gobierno anterior es que cortaron relaciones con Estados Unidos de una forma, cuando se hizo lo que sabemos todos, que salió la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, y las relaciones fueron muy frías. Pero cuando llega el presidente Lenín Moreno, con una visión diferente, con la forma de ser de él, y teniendo un gabinete de lujo, el que tenemos, y estamos aquí ahora en Washington todos, vemos la diferencia completamente, la apertura que tiene Estados Unidos hacia el Ecuador, un país que es dolarizado, que verdaderamente es único en el sentido como igual que Colombia y los países andinos, como sabemos, pero el Ecuador tiene algo mejor todavía, los productos únicos. Ustedes tienen rosas en Colombia, pero sabemos que los mejores son rosas del Ecuador. Pero todos los productos nuestros son muy especiales, y no tuvimos, cuando cayó el gobierno anterior, cuando estaba el ministro de Industria y Comercio, ya estamos firmando el TLC con Estados Unidos, junto con Colombia y Perú. Pero cae el gobierno y se para todo el tema del acuerdo comercial. Y ahora estamos retomando eso, por supuesto, que es lo más importante que queremos para generar trabajo. Lo importante que quiere la gente, y ustedes saben más que nadie, es trabajo. Sentirse dignos con un trabajo digno también. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, a regresar las relaciones como estaban, y están mucho mejor todavía. Mencionaste el tema del narcotráfico. Bueno, nosotros teníamos el problema cuando estuve embajador aquí, era que se hizo el Plan Colombia, como sabes, y ahí fue que el apoyo se dio a Colombia para combatir el narcotráfico. Pero ¿qué pasó con la frontera nuestra? Se convirtió la frontera nuestra con las FARC en una forma. Entonces tuvimos que trabajar mucho en conseguir que no entre la droga a nuestro país, que nunca hemos tenido, tú sabes más que nadie, siendo ecuatoriana también. Entonces, eso es lo que estamos trabajando mucho ahora, en apoyar a todos. Yo sé que en Colombia están trabajando muchísimo también con Estados Unidos en ese sentido, y el Ecuador va a ser parte de todo esto que dice América crece. Lo que el presidente Trump dijo, América no es solamente Estados Unidos, es toda América, y América crece. Que hacemos juntos. ¿Cuáles son los temas prioritarios en esta relación? Porque sin duda usted bien lo dice, 12 años donde no hubo casi, o en muchos casos se cortaron estas relaciones durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, se cerró la base de Manta, que era la vigilancia del narcotráfico en Ecuador, se expulsaron a muchos funcionarios de la embajada norteamericana en Quito, es decir, había una relación muy tensa. ¿Qué es lo primero que había que blindar o que ayudar a sanar, puede ser? Retomar la confianza, el respeto, y por supuesto, cuando hay una amistad, y la amistad se generó inmediatamente con los dos presidentes, se han conocido antes, pero esta reunión fue tan positiva, estando juntos no solamente el presidente Trump con el presidente Moreno, sino también el vicepresidente Pence, que ya estuvo en Ecuador anteriormente, con el secretario de Estado Pompeo, con el principal asesor económico y con todo su gabinete también del lado de ellos y del lado nuestro, por supuesto, con nuestros ministros de cada rango, de cada tema que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora en Estados Unidos, incluyendo el ministro de Defensa. Entonces, yo creo que la relación fue de amistad, fue una reunión muy positiva. Siempre se dan reuniones en una mesa, frente a frente. Esta fue en la oficina oval del presidente Trump.
con una forma de conversatorio, de apoyar en qué podemos hacer más para que crezca América, y especialmente el Ecuador, que es un país amigo ahora y que tenemos tantas cosas en común, como son los valores, la ética, la democracia, la estabilidad, la separación de instituciones, que no meterse con los temas que no tenemos que ver nosotros, como se hacía en el gobierno anterior. Así que yo creo que estamos en el camino correcto. Lo principal ahora va a ser el tema económico, el tema de seguridad, el tema comercial, por supuesto, económico-comercial, de seguridad, y lo que podemos hacer juntos para crecer, como dijo el presidente Trump y el presidente Moreno, crecer juntos en América, y que sea la puerta de entrada a los Andes de nuestros países. ¿Qué queda en firme, embajadora? Porque se hablaba de, sí, el acuerdo comercial, retomarlo. Recordamos hace muchos años también en Washington negociándose el Tratado de Libre Comercio, que al final pues no funcionó. Está el combate contra la lucha contra la corrupción y la ayuda a Ecuador para la migración venezolana, para soportar o aguantar el tema de la migración venezolana. Sí. Si usted dice que se habló mucho de eso, enfoquémonos en ese tema. ¿Cómo va a ayudar Estados Unidos al Ecuador en el tema de la migración venezolana? El tema migración fue uno de los temas más importantes que se mencionó siempre, pero yo quería mencionar los temas también positivos. Este es un tema muy positivo, pero también tiene que ver mucho con el ingreso que ha entrado a nuestro país, que tenemos más de 400.000, casi medio millón de venezolanos. Y en esa parte ¿Va a haber ayuda concreta en eso? Muchísimo. Absolutamente. Esa es una ayuda concreta, y eso es lo que más nos agradecen, que Ecuador ha apoyado en una forma muy, muy humana, porque son parte de nuestros países también, no somos todos latinoamericanos, y no sabe, hay que ponerse en el puesto de ellos, como decía el presidente Moreno y la primera dama también en las reuniones que hemos tenido, que siempre hay que ponerse en el puesto de los otros. Imagínese usted que le pase esto a usted, que le pase lo que está pasando con los venezolanos. Entonces el Ecuador ha acogido a los venezolanos con los brazos abiertos, pero claro, no tenemos los medios económicos para poder tener tantos, y eso es lo que creo que Estados Unidos agradece y va a apoyar seguramente. Tratado comercial, un acuerdo comercial, ¿se empieza a hablar de qué fechas se pusieron, cuándo se van a sentar a hablar de ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y Ecuador, embajadora? Ya empezamos desde ahora. Se empezó ya, y va a estar la delegación de alto nivel del USTR, el Departamento de Negociaciones de Comercio. Estarán en el mes de abril. También hay una delegación que va a ir de Desarrollo Económico, el Fondo de Desarrollo Económico, para también estar conjuntamente con eso, para apoyar en todos los temas que hablamos anteriormente. Y el AID cerró, como sabe usted, el gobierno anterior cerró AID, ya las puertas se abren, y ahora al fin de marzo, el 30 de marzo, vienen a abrir la nueva oficina de AID en el Ecuador también. Lucha contra el narcotráfico, embajadora, ¿hay algo concreto ahí? Se está trabajando de antes, ya hubo acuerdos de defensa, el ministro de Defensa estuvo aquí, se reunió con sus pares, hicieron varios acuerdos, estamos siguiendo la ruta de cómo debe ser la protección para que no tengamos problemas de narcotráfico. Eso es un tema que es muy delicado hablarlo, pero se está trabajando en eso bastante, y creo que estamos en buen camino también, porque ya se hizo anteriormente. Teníamos la base de Manta antes, no vamos a abrir ninguna base, pero hay ya vigilancia. Y colaboración del gobierno de Estados Unidos para esa vigilancia. Por supuesto. Absolutamente. ¿Es verdad, embajadora, que el presidente Trump le dijo al presidente Moreno, ¿en qué más le puedo ayudar? ¿Qué más necesita? ¿Cómo se dice? ¿Para qué más soy bueno? Mira, fue una reunión, Andrea, verdaderamente fue tan maravillosa la reunión de amistad, como dije, y de sinceridad y de apoyo, que le preguntó el presidente Trump al presidente Moreno, ¿en qué más puedo ayudar? Y el presidente le dijo, iba yo a preguntarle lo mismo a usted. Bueno. Fue muy linda la conversación. Cuando hablamos de esas relaciones, no solo con Ecuador, sino en general con Estados Unidos, Mike Pompeo estuvo aquí hace unas semanas atrás, se reunió con el presidente Iván Duque en Colombia, han hecho unas reuniones importantes en varios países de América Latina, pero siempre se dijo que el patio trasero de Estados Unidos era Sudamérica, que era Latinoamérica. Ya lo somos. ¿Usted lo dice con toda veracidad y con toda creencia que no? Mire, yo estoy diciendo, yo conozco al presidente Trump de mucho tiempo, de más de 20 años, y yo sé cómo piensa. Él no piensa cuando dijo Make America Great Again, no es América solamente Norteamérica, es toda América. No podía decirlo, pero lo que él quiere es que cada país tenga su fuerza y su clase media fuerte y sus ingresos económicos y su dignidad y soberanía, cada país,
pero no puede ya nunca que se hable del patio trasero. Y eso lo digo con convicción, conociéndolo como es. Lo quiere hacer en todos los países. Yo soy también de parte, como sabe usted, árabe del Líbano. Yo sé que él ha hecho bastante para conseguir que ya no entre Estados Unidos en el Medio Oriente tampoco, porque tiene que los países árabes encargarse ellos mismos de hacerlo. Está apoyando lo que puede hasta terminar de eso, pero él quiere América grande, América great, que crezca América toda y ya no sea el patio trasero, sino sea una sola América. Imagínense la fuerza económica de todo sentido en una América fuerte como la que unida. Eso sería completamente diferente. Ese es el sueño de Simón Bolívar, si queremos hablar en verdad. No es el sueño solamente Latinoamérica, es América. Entonces, yo creo que estamos en el camino correcto, en el momento correcto. Ahora con las nuevas elecciones que van a darse, que estoy segura que va a ganar el presidente Trump, va a seguirse en ese camino, en hacer América unida, grande, otra vez. Aunque para algunos lo que él quiera blindar es a Estados Unidos y al hablar del muro, ¿realmente esa apertura no es tan clara? Pero es diferente, él no quiere el narcotráfico, lo dijo al comienzo, no es olvidarse del pasado de él. Su hermano murió por dosis del alcohol y de otras cosas, pero él quiere cerrar que entre eso, que sean los países, cada uno tenga su fuerza para que no venga la migración, pero tiene que hacerse una forma para poder dejarlo, porque quienes están entrando no solamente son de nuestros países, son de otros países también. Entonces, hay que ver por qué lo hace, no hay que verse porque todo tiene su razón de ser. Embajadora, yo le agradezco muchísimo por sus adelantos en esta reunión importante. La felicito también por su nuevo cargo, porque está estrenada como, bueno, nuevamente embajadora de Ecuador en Washington, y sobre todo por su tiempo, embajadora, muy gentil. Gracias. Gracias, me encanta hablar con usted. Muchas gracias, una luego. buena tarde. Vamos a poner en contexto algunas conclusiones de este encuentro entre Trump y Lenín Moreno en la Casa Blanca. Ya nos lo adelantaba la embajadora en temas de corrupción, en temas de lucha contra el narcotráfico, el acuerdo comercial. Pero el presidente Trump manifestó su intención de tomar como modelo para cualquier acuerdo comercial con Ecuador el TMEC, que Estados Unidos firmó con México y Canadá. Actualmente la Unión Americana es el principal socio comercial de Ecuador, pero hasta ahora es la única nación de la costa del Pacífico que no tiene un convenio con Estados Unidos. Durante su visita de Estado, el presidente Moreno también suscribió un memorando de entendimiento dentro del Plan América Crece, convirtiendo a Ecuador en el 7º país que se suma a este convenio. La iniciativa impulsada por el gobierno de Estados Unidos busca crear un ambiente propicio para fomentar la inversión privada en infraestructura para la energía, telecomunicaciones, puertos, carreteras, aeropuertos en la región, y con eso se pretende fomentar la creación del empleo, reactivar el crecimiento económico en el hemisferio y enfrentar la falta de inversión en estos sectores. Después de escuchar al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y a la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, preguntamos qué deja para Ecuador la reunión entre Lenín Moreno y Donald Trump. Santiago Basabe, politólogo, nos acompaña desde Quito. Santiago, ¿qué deja esta reunión? Hola Andrea, buenas tardes. Bueno, creo que deja sentimientos encontrados, me parece. Por un lado, yo creo que hay una expectativa importante del país en términos comerciales, en términos económicos, en términos políticos también. Creo que las declaraciones del gobierno han sido contundentes en este sentido, pero creo que por otro lado se está, me parece, exagerando realmente el alcance de los acuerdos y de las negociaciones establecidas, por varias razones. Que ya vamos a hablar. Si le parece que ya vamos a hablar, quiero la posición de Carlos Estarellas, analista internacional desde Guayaquil, nos acompaña. ¿Qué deja la reunión entre Lenín Moreno y Donald Trump, Carlos? ¿Cómo está? Gracias por la entrevista. Bueno, es positivo porque Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Además, es normal que los presidentes se reúnan. El último presidente que se reunió con el presidente de los Estados Unidos fue Lucio Gutiérrez. Y hay otro factor, aparte de que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, hay una gran cantidad de ecuatorianos que viven en los Estados Unidos. Entonces eso le da mayor importancia a la reunión que tuvieron el día de ayer. Vamos entonces, Santiago, ¿debería entonces sobre todo enfrascarse esta reunión o decir es el primer punto de partida, lo dijo la misma embajadora, esto ya empezó, el tema del tratado comercial? A ver, yo creo que hay que marcar un punto inicial, y es que de acuerdo a las declaraciones de tanto de la embajadora como de los representantes del gobierno,
daría la impresión que la relación diplomática con los Estados Unidos acaba de nacer el día de ayer. Y esta mejoría acaba de iniciarse el día de ayer con la llegada del embajador Abaqui, y me parece que eso no es tan cierto, y me parece que no hace justicia realmente a todo un proceso de alrededor de 2 años que inició ya con el embajador Francisco Carrión. Entonces yo creo que lo que hemos visto en estos días, insisto, es parte de un proceso bastante largo que ya viene de cerca de 2 años. Dicho eso, decía hace un momento que más allá de las expectativas que se generan, hay que también justipreciar esto. Cualquier tipo de acuerdo en términos económicos, cualquier tipo de cooperación en términos políticos, necesaria e indispensablemente va a pasar por el hecho de que existan acuerdos políticos a nivel del país, dentro del Ecuador. Y precisamente en ese aspecto me parece que es la parte más difícil con la que tiene que bregar el presidente Moreno, porque hace pocas semanas acaba de terminar su acuerdo legislativo con la bancada del centro derechista Partido Creo acá en el Ecuador, y me parece que eso le va a dificultar enormemente la posibilidad de generar ciertas reformas que son indispensables para que otros acuerdos conseguidos en los Estados Unidos puedan ser viables. Fundamentalmente me refiero a la reforma laboral, por ejemplo. Sin una reforma del sistema laboral en el Ecuador, que necesariamente tiene que pasar por la Asamblea Nacional, la posibilidad de acuerdos de flexibilización y de intercambio comercial con los Estados Unidos van a quedar en la mitad, exactamente a mitad de camino. Por eso decía que hay que tomar en la justa medida estos avances que se han dado en estos días. Carlos, interesante, porque el presidente Lenín Moreno puede tener o todas las buenas intenciones o las intenciones de abrir un nuevo capítulo con Estados Unidos, pero si al interior del país no está a la misma temperatura, pues eso queda solo en intenciones. Claro, mire, yo coincido de que este cambio de la relación se inicia con el canciller actual. El canciller Valencia le da otra visión a la política internacional ecuatoriana, porque recuérdese que antes la anterior canciller seguía la misma ideología del expresidente Correa. Ahora, yo no creo que nadie en el Ecuador, por sentido común, por sentido de país, esté en contra de acuerdos que beneficien al Ecuador. Estaba pensando, por ejemplo, un nuevo tratado de extradición. La extradición es un tratado internacional penal que da la facilidad para que las personas que han cometido delitos en el Ecuador puedan exigirse los Estados Unidos. Hay una gran cantidad de ecuatorianos que han cometido delitos y que se encuentran en ese país. El tratado que tenemos es del año 1800 y pico y uno complementario en 1900. Entonces eso es urgente. Y eso yo no creo que nadie en el Ecuador esté en contra. Ahora, la cuestión comercial también es importante, pero tendrá que ser analizada. Yo creo que este es un primer factor, una visita que va a generar cosas, desde mi punto de vista, espero y aspiro, cosas positivas. Vamos a una primera pausa, si les parece. Hoy hablamos qué deja para Ecuador la reunión entre Lenín Moreno y Donald Trump. Ese es el debate de hoy aquí en Zoom a la Noticia. Ya volvemos. Debatimos hoy en Suma la Noticia qué deja para el Ecuador la reunión entre Lenín Moreno y Donald Trump. Estamos con Santiago Basabe y Carlos Estarellas debatiendo y analizando este viaje. Hablábamos primero del tratado, del acuerdo comercial que anticipa ya la embajadora y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Pero aquí hay una cuestión. Hace 17 años no había esta apertura, no existían estas relaciones. Durante el gobierno del presidente Rafael Correa eso estaba totalmente quebrado. Y se hablaba, ¿por qué? Porque tenía el Ecuador que tener, según el presidente Rafael Correa, una soberanía, una independencia de los Estados Unidos. Santiago, ¿cómo está esa frase o ese decir en Ecuador hoy por hoy, cuando pues la situación sin duda de las relaciones internacionales son muy distintas? Yo creo que sigue muy presente y muy vigente, desafortunadamente. Una de las principales discursos de oposición política de las izquierdas en general, no solo de Rafael Correa, ha sido la oposición al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y me parece que ahora ese va a ser un nuevo tema en la plataforma de la oposición política al presidente Moreno. Por eso decía al inicio que si bien estos pasos son interesantes, lo que viene, que me parece es incluso más importante, es la capacidad del gobierno para articular políticamente dentro del país.
En caso contrario, la posibilidad, solo la posibilidad de que un TLC se llegue a firmar o se empiece a negociar, me parece que le va a generar muchísima tensión al gobierno. Sabemos bien que el TLC es fundamental, es importante, que el Ecuador necesita un acuerdo de ese tipo, pero por otro lado hay que tener claro también que los distintos partidos y movimientos de izquierda han demostrado tener mucha articulación, mucha capacidad de movilización y de presión, y me parece que ahora el TLC, junto a al discurso de varias décadas en el Ecuador del ajuste neoliberal y estructural, que en realidad no es cierto, me parece que van a jugarle en contra al gobierno, y ahí vamos a ver en qué medida tiene capacidad de generar acuerdos políticos con otros actores, a pesar de lo que ha sucedido hace unas semanas en la legislatura. Claro, Carlos, la pregunta es cómo recibe el Ecuador y los ecuatorianos este encuentro o la visita cuando por 12 años se martilló el tema de la soberanía, de la independencia, de hasta luego la base de Manta, de la larga y triste noche neoliberal. ¿Cómo recibe el Ecuador o los ecuatorianos en estos momentos esta reunión o esta apertura o este volver a ser amigos? Bueno, los ecuatorianos lo han visto positivamente. Vuelvo a decir, Andrea, que en el Ecuador no existe una familia que no tenga pues un familiar en los Estados Unidos o que no tenga amigos en los Estados Unidos. Es decir, es normal tener tratados de libre comercio. El problema, yo sí coincido todavía en el Ecuador, lamentablemente, hay ciertos sectores que tienen la idea de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría ya terminó hace muchísimo tiempo. Ahora, recién se va a iniciar la negociación. Esto llevará su tiempo. El Ecuador tendrá que poner también un grupo de negociadores, se tendrá que respetar la soberanía de los dos estados, y justamente la negociación es un arte, tendrá que negociarse ese tratado de libre comercio. Yo aspiro que los intereses del país estén sobre los intereses ideológicos de una izquierda infantil que todavía piensa en la Guerra Fría. El tema comercial lo abordamos, que sin duda es importante. Hemos hablado de la lucha contra el narcotráfico, no muy clara todavía, pero pues tiene unas luces. Ahora, mucha gente en Ecuador hablaba de ¿qué tipo de ayuda puede pedir el Ecuador a la lucha contra la corrupción, por ejemplo, Santiago? Teniendo en cuenta que hoy por hoy hay un juicio que se le está siguiendo al presidente Rafael Correa por corrupción, a muchos de gente que trabajó con él. ¿Qué ayuda realmente puede brindarle en este momento Estados Unidos a Ecuador para la lucha contra la corrupción? Bueno, yo creo que ahí hay un punto fundamental, y es que se genere un nuevo acuerdo de extradición entre los dos países y que eso permita que de forma más fácil y mucho más ágil el gobierno del Ecuador, la justicia ecuatoriana en general, pueda traer a la gente que le debe cuentas a la justicia al Ecuador y que desafortunadamente muchos de ellos están en los Estados Unidos. Si bien es cierto, la población en general estará muy de acuerdo con un acuerdo, con una convenio de este tipo entre los dos países, tengo la impresión que hay muchos sectores políticos a los cuales precisamente no les resulta una buena idea, porque los Estados Unidos ha sido uno de los espacios donde tradicionalmente la gente que ha tenido problemas de corrupción pública fundamentalmente en el país, ha tenido y desafortunadamente sigue pasando así, es donde donde se ha refugiado. Carlos, cerrando el tema, que no me queda más tiempo, ¿cuál debería ser la prioridad o por dónde empezar? Porque hay tantos temas que uno abarca que sin duda en una reunión de 5 minutos pues no es que se llegue a una conclusión, se trabaja desde antes, pero ¿qué debería o qué rédito debe existir ya de una reunión como estas? Bueno, la conversación directa fue lo importante, pero de ahí la negociación a esos acuerdos, la firma de esos acuerdos, porque son convenios entre estados que producen efectos jurídicos, y el acompañamiento de la Cancillería y de los distintos ministerios a que se cumplan esos acuerdos. Es verdad que hay tratados que son tratados solemnes, como los convenios del Tratado de Libre Comercio, pero hay otros tratados que son tratados simples que se pueden firmar posteriormente a la reunión. Pero en fin, tanto los tratados solemnes como los tratados simplificados tienen que tener un seguimiento para que no solo quede en la firma, sino que se cumpla
en beneficio de los dos estados. Siempre dice todo el mundo que el inicio siempre es bueno. Bueno, veamos a dónde nos lleva este inicio. Gracias a Santiago Basabe, a Carlos Estarellas. Vamos a hacer la última pausa y ya volvemos. Agradezco a Santiago Basabe, politólogo, profesor, investigador de la Flaxo, desde Quito nos acompañaba, y a Carlos Estarellas, analista internacional desde Guayaquil, que estuvieron con nosotros. Yo soy Andrea Bernal, feliz fin de semana, nos vemos el lunes con otros temas de debate.